Nuestra vida con Diego era perfecta en su simplicidad, como una pintura donde cada detalle tenía su lugar. Ambos trabajábamos en nuestros trabajos favoritos. No soñábamos con más de lo que podíamos permitirnos. E incluso nuestras conversaciones cotidianas sobre la compra de una nueva cafetera o planes para el fin de semana parecían especiales. Una armonía que no quieres compartir con otros, para no destruirla ni siquiera con un aliento casual. El día de nuestro aniversario siempre había sido algo especial, pero esta vez Diego preparó una sorpresa que me pareció un sueño. Los boletos, de los que habló, iluminaron mi noche con la anticipación de algo nuevo. Una semana en un festival gastronómico, donde la comida se convierte en arte. Diego hablaba rápido y emocionado, dibujando ante mí el escenario perfecto del viaje. Nos recibirá mi padre, Ricardo. Tiene un negocio allí. ¿Y quién mejor que él para mostrarnos la ciudad? En sus palabras había ligereza, pero capté algo más. Una nota de fascinación. Diego rara vez mencionaba a su padre. No era de los que pasan horas hablando de la familia, y su relación siempre me pareció contenida. Este encuentro me inquietaba, pero no podía negarme la oportunidad de ver un lugar nuevo. Te encantará, te lo prometo, dijo él, y le creí. Partimos temprano por la mañana, cuando la ciudad aún dormía envuelta en niebla. El viaje resultó agradable. Largas horas de conversación y risas, donde el tiempo parecía alargarse, como si no quisiera apurarnos. Al llegar al hotel, lo vi casi de inmediato. Ricardo. Estaba junto al mostrador de recepción, confiado y pausado, como si el tiempo le perteneciera. Su elegante traje y su sonrisa desenfadada acentuaban la imagen de un hombre que no se pierde en la multitud. No pude evitar notar cómo me miró con atención, evaluando y sonriendo, como si supiera algo que yo no sabía. Usted debe ser Elizabeth, dijo extendiendo su mano. Su voz era baja y calmada, como una vieja grabación de jazz. Sí, un placer conocerlo, respondí, intentando ocultar mi ligero nerviosismo. Diego se acercó a él con una ligera incomodidad que no pasó desapercibida para mí. Se dieron un breve abrazo. Una distancia apenas perceptible entre ellos me recordó una línea que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Tenemos hambre, dije tratando de aliviar la atmósfera. Ricardo recogió esto con entusiasmo. Entonces vamos. Les mostraré el mejor lugar donde preparan auténticas delicias. Durante la cena, Ricardo fue el alma de la compañía. Sus bromas e historias sobre viejos festivales hicieron reír a todo el restaurante, aunque Diego a veces parecía tenso. En algún momento me di cuenta de que no podía apartar la vista de cómo Ricardo sabía entrelazar a las personas en su realidad, como un pintor experto que dibuja cada movimiento con líneas finas. Ricardo, ¿cómo logras siempre estar en el centro de todo? Pregunté en tono de broma. Es sencillo. Hay que amar la vida, respondió él, mirándome directamente a los ojos. Sus palabras sonaron demasiado serias para una noche tan ligera. Más tarde, regresando al hotel, Diego guardaba silencio. Noté su mirada pensativa, pero no quise preguntar. A la mañana siguiente nos despertamos tarde. Afuera la vida ya bullía, y la luz del sol, como una invitación, se filtraba a través de las cortinas. Diego estaba de buen humor, pero había algo en su comportamiento que me parecía un poco mecánico. Lo observé mientras se apresuraba a vestirse y revisaba su teléfono. Su constante inmersión en el trabajo alejaba mis pensamientos hacia algún lugar distante. ¿Lista para el arte culinario? Preguntó, guiñándome un ojo, pero su sonrisa fue tan breve como un roce en la superficie del agua. Lista, respondí, intentando ocultar mi propia inseguridad. El taller de paella se organizó en un acogedor patio interior de una antigua casa. El aire olía a especias frescas, mariscos y aceite de oliva. El chef, un hombre corpulento con una barba espesa, asignaba tareas y bromeaba como si no estuviera dando una clase, sino celebrando una verdadera fiesta. Ricardo también estaba allí. Su presencia, natural y desenfadada, siempre llamaba la atención. Sabía desenvolverse como si todo lo que ocurría a su alrededor sucediera únicamente para él. «Oh, Elizabeth, te ha tocado un papel especial», exclamó el chef empujándome una enorme sartén. «No dejes que nuestra estrella principal se queme».
Me sentí como una niña en una gran cocina, y esta atmósfera me relajaba. Ricardo se acercó a mí y, con una sonrisa como si fuera por casualidad, dijo: ¿Es la primera vez que sostienes algo tan grande? No se preocupe, lo lograré, le respondí con desafío, pero en cuanto hice un movimiento inseguro, unas gotas de aceite volaron hacia su camisa. Ahora sí que tendré que convertirme en el chef del día, bromeó él, quitándose la chaqueta y lanzándola hábilmente sobre una silla. Su voz era cálida, como una ironía que no ofende. Caminamos juntos hacia el fregadero, y mientras yo intentaba desesperadamente quitarme las manchas de aceite de las manos, él permanecía a mi lado. No te preocupes, dijo en voz baja. En la vida no siempre puedes controlarlo todo. A veces hay que dejar que las cosas sucedan. Sus palabras se quedaron atrapadas entre mis pensamientos, como una piedrecilla inesperada en un zapato. Parecía que ese momento, completamente ordinario e insignificante, había cambiado de alguna manera la trayectoria de todo. El taller terminó con éxito, la paella salió perfecta, y las risas y los aplausos hicieron que el día fuera más cálido. Diego se animó, mirándome con orgullo mientras presentaba el plato terminado, pero sus ojos ya volvían a posarse en el teléfono que brillaba sobre la mesa. Pase lo que pase, no olvides, lo más importante es no perderle el gusto a la vida, dijo Ricardo, llevándose su plato. Por la noche, cuando regresamos al hotel, no podía quitarme de la cabeza lo ocurrido en el fregadero. Solo habían sido unos segundos, sin ninguna insinuación de algo más, pero algo dentro de mí se había despertado. Era como un fuego que comenzaba a arder lentamente, sin tener todavía el aire suficiente para crecer, pero que ya se había vuelto perceptible. Diego volvió a sumergirse en llamadas telefónicas, y yo me senté en el alféizar de la ventana, mirando la calle iluminada por las luces. El viento cálido me quemaba la cara, como si intentara devolverme a la realidad. Por la mañana, Diego estaba de buen humor, irradiaba confianza y bromeaba, como si la interacción de ayer y su inmersión en el trabajo hubieran desaparecido de su memoria. Observaba cómo echaba una mirada a su teléfono, pero esta vez intentaba estar más atento a mí. Hoy es un día especial, anunció él durante el desayuno, apartando su taza de café. Mi padre alquiló un yate. ¿Quieres ver la costa desde el mar? Su voz estaba llena de entusiasmo, y yo, a pesar de un sentimiento de ansiedad inexplicable, acepté. No había nada de malo en pasar un día juntos y olvidar por un momento las dudas que crecían dentro de mí. El yate nos esperaba en el puerto, reluciente bajo el sol, como un diamante que reflejaba cada rayo. Ricardo ya nos esperaba en la cubierta. Se veía relajado, otra vez vestido con ropa de lino clara, perfecta para esa travesía. Su sonrisa era tan natural como el viento marino que acariciaba nuestros rostros. Sé que te encantan estas sorpresas, dijo él cuando me acerqué. Este día es para los dos. Nos dirigimos mar adentro, y el yate se deslizaba con facilidad sobre las olas. Diego, entusiasmado, se quedó junto al capitán, haciendo preguntas sobre el funcionamiento del barco. Yo me quedé en la cubierta con Ricardo. Su presencia ya no me parecía ajena ni casual. Al contrario, él sabía crear un espacio donde era fácil callar sin sentir incomodidad. ¿Sueles estar en yates con frecuencia? Le pregunté, mirando el horizonte donde el agua y el cielo se fundían en una sola línea. En otro tiempo era mi pasatiempo favorito, respondió él pensativo. Cuando todavía era posible escapar del bullicio. ¿Escapar? Giré la cabeza. Sus palabras tocaron algo dentro de mí. Ricardo sonrió, pero sus ojos no acompañaron el gesto. A veces las personas creen saber lo que quieren: carrera, estabilidad, decisiones correctas. Pero con los años te das cuenta de que la vida verdadera son los momentos, como este día. Puro, tranquilo, sin prisas. Sus palabras se disolvían en el aire junto con el olor a sal del mar. Sentía como algo en mi interior se movía, cambiaba, como una corriente submarina invisible, pero que podía llevarte a cualquier parte. Cuando nos detuvimos para nadar, Diego fue el primero en lanzarse al agua, invitándome a unirme a él. Me quité el vestido y riendo me sumergí tras él. El agua estaba fría y refrescante, como si lavara de mí todas las preocupaciones de los últimos días.
Ricardo se quedó en la cubierta, observándonos. Noté cómo me miraba. No como a una nuera ni a una invitada, sino simplemente como a una mujer. Una mirada en la que había más que simple atención. Un instante que duró solo un segundo, pero que dejó una huella profunda en mí. Al regresar al yate, intenté no pensar en ello. Me sequé con una toalla y me uní a Ricardo, que estaba de pie junto a las barandillas. Gracias por este día, le dije con sinceridad. La alegría es ver cómo lo disfrutas. Es como si estuvieras descubriendo el mundo por primera vez, respondió él. El día pasado en el yate dejó un rastro extraño. Trataba de ahogar aquellos momentos de silencio, cuando me pareció que la mirada de Ricardo decía más de lo que debía. Diego parecía completamente satisfecho y seguro de que el descanso había sido perfecto. Regresamos al hotel en silencio y luego con entusiasmo propuso: Una noche de flamenco. ¿Te gusta este baile, verdad? De acuerdo, ¿por qué no? Respondí, tomando mi abrigo. Tal vez un poco de aire fresco nos ayude a pensar mejor. El jardín estaba tranquilo y acogedor. Las hojas otoñales cubrían los senderos con un manto dorado y rojizo, mientras una brisa ligera sacudía las ramas de los viejos robles. Caminábamos lado a lado, hablando sobre cómo la historia y la cultura están entrelazadas, hasta que Raúl se detuvo de repente junto a un banco y sacó un pequeño cuaderno de su mochila. Decidí hacer algunos bocetos sobre las ideas que se me ocurrieron después de su clase. ¿Puedo mostrárselos? Lo observé con sorpresa y curiosidad mientras hojeaba las páginas. Sus apuntes estaban llenos de comentarios, esquemas e incluso intentos de representar gráficamente las conexiones entre eventos históricos. Explicaba sus ideas con tanto entusiasmo que no pude evitar sonreír. No solo ve la historia a través de fechas y hechos, le dije, mirando sus notas. Intenta entender cómo funciona desde dentro. Es una cualidad rara. Eso es gracias a usted, respondió sinceramente. Usted enseña la historia como algo vivo. Eso inspira a mirar más allá. El momento era tan simple, pero al mismo tiempo tan profundo que dejó una marca en mi interior. Continuamos el paseo, y la conversación derivó hacia temas de cultura y arte. Raúl me habló de su amor por los viajes, de los lugares que soñaba con visitar, y, sin darme cuenta, empecé a compartir también mis propios sueños. El jardín estaba casi vacío cuando regresamos al edificio principal. Esa noche comprendí que nuestras conversaciones se estaban convirtiendo en algo más que simples intercambios sobre historia. Estaban empezando a revelar algo nuevo dentro de mí misma. Nuestras reuniones se volvieron más frecuentes, y comencé a darme cuenta de que las esperaba con un interés creciente. Raúl siempre aparecía después de las clases con nuevas preguntas, y cada conversación abría horizontes inesperados. Solía plantear cuestiones sorprendentes, que me obligaban a reconsiderar incluso los temas que había enseñado durante años. Una tarde, después de una clase especialmente intensa, cuando el aula ya estaba vacía, se acercó a mí con su cuaderno en la mano. Su expresión mostraba una leve inquietud, como si estuviera a punto de decir algo importante, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Profesora Amelia, ¿puedo hacerle una pregunta que no tiene relación directa con la clase de hoy? Preguntó, y en su voz noté un matiz de nerviosismo. Por supuesto, respondí, apoyándome en la mesa. ¿Qué es lo que quieres saber? Me miró, y en sus ojos había algo más que la curiosidad habitual de un estudiante. Si pudiera regresar a cualquier periodo de la historia, ¿a cuál iría? Pero no como observadora, sino como participante. Su pregunta me tomó por sorpresa. Reflexioné por un momento antes de responder. Creo que, influenciada por la exposición reciente, elegiría el Renacimiento. Fue una época en la que las personas redescubrían nuevos significados en el arte, la ciencia y la vida misma. Una era de búsqueda y grandes descubrimientos. Lo sabía, dijo con una sonrisa. Seguramente estaría en Florencia, en el taller de un artista o entre los eruditos que estaban transformando el mundo. Su seguridad en mi respuesta me hizo sonreír también. Pero algo en este diálogo era más profundo que una simple curiosidad académica. En sus palabras y en su mirada, percibí un interés genuino en mí como persona, no solo como profesora. ¿Y tú? Le pregunté,
tratando de desviar la atención hacia él. ¿Qué periodo elegirías tú? Él se quedó pensando un momento. Creo que me gustaría estar en la Europa medieval, en un tiempo de grandes conmociones. Fue una época en la que las personas enfrentaron los mayores desafíos y, al mismo tiempo, construyeron las bases para el futuro. Pero solo si tuviera a mi lado a alguien que comprendiera esos procesos. Intercambiamos una breve sonrisa y luego se fue, dejándome sola en el aula vacía. Raúl tenía la capacidad de tocar temas que no solo eran importantes para la historia, sino también para mí misma. Sus preguntas no solo abrían nuevos horizontes, sino que también me llevaban a reflexionar sobre mis propios sueños, temores y deseos. Ese día me di cuenta por primera vez de que nuestras conversaciones significaban más para mí de lo que estaba dispuesta a admitir. Un día, después de clase, Raúl se acercó a mí con una propuesta inesperada. Mencionó en la lección un parque arqueológico cercano. Comenzó. Pensé que sería un gran lugar para ver la historia en persona. ¿Le gustaría acompañarme? Su invitación me tomó por sorpresa. No estaba acostumbrada a recibir este tipo de propuestas de mis estudiantes, pero su argumento era convincente. Suena interesante, dije con cierta duda, aunque, para ser honesta, hace mucho que no voy allí. Será curioso ver cómo ha cambiado. Quedamos en encontrarnos el sábado por la mañana. El día amaneció fresco, pero soleado. A mí con una propuesta inesperada. Mencionó en la lección un parque arqueológico cercano. Comenzó. Que sería un gran lugar para ver la historia en persona. ¿Le gustaría acompañarme? Su invitación me tomó por el parque, situado en una colina, transmitía una tranquilidad especial. Las ruinas antiguas estaban dispersas entre los árboles, y estrechos senderos llevaban a los restos de un anfiteatro y murallas de una fortaleza. Caminábamos juntos, discutiendo detalles históricos e imaginando cómo habría sido la vida allí siglos atrás. Es curioso pensar que hace cientos de años aquí había mercados bulliciosos y actores callejeros, dijo Raúl, deteniéndose junto a los restos de un arco de piedra. Ahora, todo lo que queda es silencio y olvido. Pero es ese silencio el que nos permite escuchar la historia, respondí. Las ruinas no hablan directamente, pero guardan respuestas para quienes saben cómo encontrarlas. Su mirada se detuvo en la mía, y por un instante sentí que nuestra conversación iba más allá de un simple intercambio de ideas. Seguimos caminando, y en un momento dado, Raúl me hizo una pregunta que me dejó pensativa. ¿Qué significa la historia para usted? No como profesora, sino como persona. Me detuve, mirando el camino frente a mí. La pregunta me tomó por sorpresa, pero respondí con sinceridad. Para mí, la historia es una forma de entenderme a mí misma. Todos somos parte de ella, incluso si no siempre somos conscientes de ello. En nuestros hábitos, en nuestras palabras, incluso en cómo amamos o tememos, hay huellas del pasado. Sus ojos brillaron y asintió lentamente. Es una buena explicación, dijo en voz baja. Creo que por eso me fascina tanto. Usted me hace ver la historia de otra manera. Sentí que algo estaba cambiando en nuestras conversaciones. Ya no era solo un intercambio de ideas, era una conexión que estaba creciendo poco a poco entre nosotros. Encontramos un banco junto a un pequeño estanque y nos sentamos a descansar. ¿Cuáles son sus sueños fuera de la universidad? Preguntó Raúl de repente. Era una pregunta que no me habían hecho en mucho tiempo. Reflexioné un momento antes de responder. Me gustaría viajar, escribir no solo para la universidad, sino para mí misma. Pero a veces siento que el tiempo para soñar ya pasó. El tiempo para soñar nunca pasa, dijo con firmeza. Solo es cuestión de encontrar aquello que le dé vida a esos sueños. Ese día, sentada junto a él en el parque, me di cuenta de que nuestras conversaciones no eran solo sobre historia o cultura. Estaban despertando algo nuevo dentro de mí. Nuestras reuniones con Raúl se convirtieron en nuestro pequeño secreto. Seguíamos interactuando en la universidad con los límites bien definidos, pero fuera de sus muros, nuestras conversaciones se volvían cada vez más personales y sinceras. Empecé a sentir que estos momentos significaban para mí más de lo que debería permitir. Una tarde, mientras paseábamos por un parque después de una discusión sobre historia,
Raúl se detuvo junto a un banco de madera, como si estuviera reuniendo valor para decir algo. Profesora Amelia, dijo tomando asiento y haciéndome un gesto para que me uniera. Llevo días intentando encontrar las palabras adecuadas para decirle esto. Su voz era tranquila, pero contenía una tensión palpable. Me senté a su lado, sintiendo una inquietud creciente en mi pecho. Dime, respondí, mirándolo directamente. Él se volvió hacia mí y su mirada era tan intensa que me dejó momentáneamente sin palabras. Usted me inspira, dijo con voz suave. Pero no es solo admiración, es más que eso. Usted me hace sentir algo que no puedo ignorar. Sus palabras eran sinceras, sin rastros de manipulación ni superficialidad. Eran simples, pero tan directas que no sabía cómo reaccionar. Una parte de mí sabía que esto era incorrecto, que iba más allá de cualquier límite que me hubiera fijado. Sin embargo, dentro de mí sentía algo completamente distinto. Raúl, dije finalmente esforzándome por mantener la calma. No podemos permitirnos esto. Es complicado. Lo sé, dijo él sin apartar la mirada. Pero también sé que usted siente algo. Esto no es solo amistad. Su seguridad era desarmante. Aparté la mirada, fijándola en la avenida que el sol del atardecer bañaba con una luz dorada. Esto puede tener consecuencias que ni siquiera imaginas, respondí deliberadamente tuteándolo, intentando hacer la conversación menos formal. Soy tu profesora, tú eres mi estudiante. Es una línea que no podemos cruzar. Raúl permaneció en silencio, pero pude sentir que me escuchaba atentamente. Pero no puedo negar lo que siento, dijo con firmeza. Esto no va a desaparecer, aunque intentemos pretender que no existe. Me levanté, sintiendo que debía poner fin a la conversación. Tenemos que terminar esta charla aquí, dije con voz firme, y regresar a lo que era antes. Pero mientras caminaba por la avenida, sabía que todo ya había cambiado. Ya no éramos simplemente profesora y estudiante. Esto era algo distinto, algo peligroso, pero magnético, y no podía obligarme a alejarme de ello. Mi estudiante, es una línea que no podemos cruzar. Raúl permaneció en silencio, pero pude sentir que me... Pero no puedo negar lo que siento. Después de nuestra conversación en el parque, pensé que podría mantener la situación bajo control. Pero Raúl no parecía dispuesto a rendirse. Su sinceridad y franqueza eran casi desarmantes, y aunque sabía que no debía ceder, me resultaba cada vez más difícil resistirme. Una tarde, tras finalizar mis clases, él se quedó esperándome mientras recogía mis materiales en el aula. ¿Puedo acompañarla?, preguntó con esa leve determinación que comenzaba a reconocer en él. Quería responder que no era apropiado, pero las palabras no salieron. En su lugar, suspiré y asentí. Pero solo hasta la cafetería, añadí, intentando fijar límites seguros. Creo que ambos necesitamos relajarnos un poco. Salimos de la universidad y nos dirigimos a una pequeña cafetería que conocía bien, aunque hacía tiempo que no visitaba. Dentro, el aroma a café recién hecho y repostería llenaba el ambiente, creando una sensación de calidez. Nos sentamos junto a una ventana que ofrecía vistas a la ciudad iluminada por el atardecer. Su tono era cálido, y rápidamente nos sumergimos en una conversación. ¿Por qué le teme tanto a esto?, preguntó de repente, dejando su taza sobre la mesa. Siempre intenta mantener distancia, incluso cuando ya no es suficiente. Porque es lo correcto, respondí. Si cruzamos esa línea, todo podría desmoronarse. ¿Y si no? Se inclinó un poco hacia adelante. ¿Y si vale la pena arriesgarse? No es tan simple como crees, respondí tratando de sonar firme. No podemos ignorar que esto podría arruinarlo todo, o crear algo que nunca imaginó posible, susurró, con una determinación tranquila en su voz. Sé que esto no es fácil, pero ¿realmente no siente que hay algo más entre nosotros? Lo miré, sin saber qué responder. Sus palabras reflejaban mis propios pensamientos, aquellos de los que había intentado huir. Cuando salimos de la cafetería, la noche era fresca y las luces de las farolas proyectaban sombras suaves en las calles.
Nos detuvimos en una pequeña plaza. Si quiere que me detenga, dígamelo ahora. Su voz era baja, pero firme. Y lo haré. No puedo pedírtelo, murmuré finalmente. Eso fue suficiente. Se inclinó con cuidado, sus movimientos eran lentos, dándome la oportunidad de retroceder si lo deseaba, pero no lo hice. Sus labios rozaron los míos, y en ese momento todo se mezcló, el miedo, el deseo, y algo más, indefinido pero poderoso. Cuando nos apartamos, apenas podía respirar. Él me miró, esperando que hablara. Esto fue un error, susurré. No es un error, respondió con seguridad, su voz cálida y tranquila. No tuve más palabras. Esa noche nos separamos, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Después de aquella noche, supe que ya no podía seguir engañándome ni engañando a Daniel. Mi comportamiento había cambiado, y él lo había notado. Una noche, cuando llegué a casa más tarde de lo habitual, Daniel me estaba esperando en la sala de estar. Estaba sentado en el sofá, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Su rostro mostraba seriedad, pero no rabia. Parecía estar eligiendo cuidadosamente cada palabra que iba a decir. Amelia, necesitamos hablar, dijo apenas crucé la puerta. De acuerdo, respondí mientras colgaba mi abrigo. ¿Qué está pasando? Preguntó directamente. Hace semanas que actúas de forma diferente. Pasas más tiempo fuera, estás distante. Puedo ver que algo no está bien, y sé que no es solo por el trabajo. Me quedé en silencio, buscando palabras, pero antes de que pudiera responder, continuó. Es sobre ese estudiante del que me hablaste, ¿verdad? No es lo que piensas, comencé a decir, pero él me interrumpió. Entonces, ¿qué es? Su tono no era agresivo, pero sí insistente. No me dejes aquí imaginando lo peor. Solo dime qué está pasando entre ustedes. Solo hemos hablado, respondí, intentando mantenerme firme. Es un estudiante talentoso, curioso. Pero yo... ¿Pero tú qué? Me interrumpió de nuevo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su mirada estaba llena de una mezcla de frustración y dolor. Sentí que la garganta se me cerraba. Todos los argumentos que había preparado se sentían vacíos. No lo sé, admití finalmente bajando la cabeza. Él me hace ver las cosas de una manera diferente. Esto no tiene que ver con él, sino conmigo. ¿Y eso lo notaste mientras estábamos juntos? Su voz temblaba ligeramente. ¿Te diste cuenta de que algo te faltaba mientras yo estaba aquí contigo? Daniel, no quería que esto pasara así, respondí, sintiendo las lágrimas acercarse. Estoy confundida. Entre Raúl y yo no ha pasado nada físico, pero tampoco puedo decir que sea solo amistad. Él apretó los labios y bajó la mirada, procesando mis palabras. Cuando volvió a hablar, su voz era baja y controlada, casi como si estuviera conteniendo un torrente de emociones. ¿Entiendes lo que esto significa para mí? Es como si estuviera viendo cómo nos desmoronamos, y tú ya has dado un paso adelante mientras yo aún intento mantenernos en pie. ¿Y eso lo notaste mientras estábamos juntos? Su voz temblaba ligeramente. Quería negarlo, pero sabía que tenía razón. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó finalmente. No lo sé, admití, sintiendo que las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Estoy tratando de entender qué me está pasando, pero sé que no puedo retroceder. Él se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Sus movimientos eran nerviosos, pero aún contenidos. Amelia, ya has tomado una decisión, y no soy yo, dijo finalmente, deteniéndose frente a mí. No voy a esperar mientras decides qué hacer. Esto ya no es nuestra vida juntos, es tu vida. Tomó algunas cosas y salió sin decir una palabra más. Me quedé sentada en el sofá, sintiendo como todo mi mundo se desmoronaba alrededor de mí. Daniel no levantó la voz, ni intentó convencerme de quedarme o regresar a lo que habíamos sido. Sus últimas palabras, antes de cerrar la puerta tras de sí, fueron suaves pero definitivas. Espero que sepas lo que estás haciendo. Quiero que seas feliz, aunque eso no sea conmigo. Me quedé sentada en el sofá durante horas, intentando procesar lo que acababa de suceder. Mis emociones eran un caos. Dolor por la pérdida,
alivio por la verdad y miedo al futuro. Sin embargo, en el fondo, una pequeña voz me decía que había tomado la decisión correcta, aunque no fuera la más fácil. Cuando finalmente le conté a Raúl lo que había pasado, su reacción fue tan contenida como honesta. Nos encontramos en un parque cercano a la universidad. Su expresión reflejaba preocupación, pero también una calma que me tranquilizó. «Te ves agotada», dijo mientras nos sentábamos en un banco. «¿Qué ocurrió?». Respiré profundamente antes de responder. Daniel se fue. No pude seguir mintiéndole. Creo que él entendió incluso antes de que pudiera decírselo con claridad. Raúl permaneció en silencio, asimilando mis palabras. Su mirada era cálida, pero no invasiva. «¿Y cómo te sientes?», preguntó con suavidad. «Confundida», admití. «He perdido algo estable, algo que definía mi vida, pero, al mismo tiempo, siento que era lo correcto. Quizá llevaba mucho tiempo en un cruce de caminos y ahora simplemente elegí una dirección». Asintió lentamente, como si confirmara lo que yo misma intentaba comprender. Después, con cuidado, tomó mi mano. «No quiero que sientas que tienes que apresurarte, pero quiero que sepas que estoy aquí. Si decides seguir adelante, estaré contigo». Sus palabras simples y sinceras disiparon parte de mi ansiedad. Permanecimos sentados juntos hasta que el sol comenzó a ocultarse, dejando caer la noche sobre la ciudad. Nuestro nuevo comienzo fue humilde. Decidimos mudarnos juntos a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. El espacio era modesto, con una cocina diminuta y una sala que apenas tenía más que un par de muebles básicos. Pero tenía algo especial, la promesa de un futuro construido desde cero. Pasamos días pintando las paredes, buscando muebles de segunda mano y apilando los libros que Raúl insistía en traer. Una noche, mientras cenábamos pizza sentados en el suelo, Raúl sacó una pequeña caja de su bolsillo. Sus movimientos eran inseguros, pero sus ojos reflejaban una determinación que me conmovió. «He estado pensando mucho en esto», dijo mientras abría la caja para revelar un sencillo pero hermoso anillo. «No se trata de hacer todo perfecto, se trata de caminar este camino juntos. Amelia, ¿quieres estar conmigo?». Lo miré, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Pero también sonreí, porque la respuesta era clara para mí. «Sí», respondí, y esa palabra se sintió tan natural como respirar. Esa noche hablamos largo y tendido sobre nuestro futuro, sobre nuestros sueños y sobre cómo construiríamos una vida juntos. Sabíamos que no sería fácil, que habría desafíos por delante, pero también sabíamos que este nuevo comienzo era verdadero. Aunque el camino no estaba claro, estaba segura de que había elegido lo correcto. Dijo mientras abría la caja para revelar un sencillo pero hermoso anillo. «No se trata de hacer todo perfecto. Caminar este camino juntos. Amelia, ¿quieres estar conmigo?». Lo miré, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Pero también sonreí, porque la respuesta era clara para mí. «Sí», respondí, y esa palabra se sintió tan natural como respirar. Esa noche hablamos largo y tendido sobre nuestros sueños y sobre cómo construiríamos una vida juntos. Sabíamos que no sería fácil, que habría desafíos por delante, pero también sabíamos que este nuevo comienzo era verdadero. Aunque el camino no estaba claro, estaba segura de que había elegido lo correcto. Dijo mientras abría la caja para revelar un sencillo pero hermoso anillo. «No se trata de hacer todo perfecto. Caminar este camino juntos. Amelia, ¿quieres estar conmigo?». Lo miré, sintiendo las... A la mañana siguiente, me senté al borde de la cama, con el teléfono en las manos, pero la pantalla permanecía en blanco. Ni llamadas, ni mensajes de Diego. Incluso si él me hubiera escrito que me odiaba, habría sido mejor que este frío silencio interminable. Quería escapar, de esta habitación, de la ciudad, de mí misma. Empaqué mis cosas lentamente,
como si cada movimiento agotara las pocas fuerzas que aún me quedaban. La culpa me carcomía por dentro, pero ahora ya no importaba de quién era la culpa, si mía, de Ricardo o de ambos. Al salir del hotel, me encontré con Ricardo. Estaba junto a la recepción, hablando con el administrador. Al verme, dejó de hablar y se volvió hacia mí. Parecía cansado, pero en sus ojos aún brillaba aquella confianza que, en algún momento, me había cautivado. ¿Te vas?, preguntó en voz baja. Sí, respondí, sin mirarlo directamente. Sabía que era la última vez que nos veíamos. Ninguna palabra podría cambiar ni aliviar lo que había pasado. Es lo correcto, dijo finalmente. Vuelve a casa, Elizabeth. ¿A casa? Sonreí tristemente. Ya no tengo un hogar. Ricardo pareció desconcertado por un instante, pero luego su mirada se suavizó. Lo encontrarás. Al final, siempre encontramos hacia dónde ir. ¿Y usted?, le pregunté sin poder contenerme. ¿Usted también lo encontrará? Guardó silencio. Su rostro seguía siendo impenetrable, pero en sus ojos apareció algo parecido al arrepentimiento. Mi lugar está junto a Diego, respondió finalmente. Pase lo que pase entre nosotros, no puedo destruir su vida. Sabía que tenía razón. Era lo moral, lo justo. Pero eso no lo hacía más fácil. Salí del hotel sin mirar atrás. Tomé un taxi y fui a la estación de tren, mirando por la ventana. La ciudad desfilaba ante mis ojos como un recuerdo que deseaba borrar. El tren partió, y sentí que algo dentro de mí finalmente se soltaba. Dejaba atrás no solo esta semana, sino también a esa versión de mí que había encontrado aquí, a esa mujer que permitió que una debilidad momentánea lo arruinara todo. Cuando llegué a casa, mi apartamento me pareció extraño, ajeno. Desempacé mis cosas en silencio. Luego me senté en el sofá, mirando la nada. Sabía que por delante me esperaba un largo camino. Un camino de soledad, de trabajo sobre mí misma y, tal vez, de perdón. Pero no ahora. Por ahora, simplemente me permití sentarme y respirar. La historia con Ricardo me enseñó que a veces una debilidad momentánea puede costar demasiado caro, y que el amor, o lo que confundimos con él, puede ser un veneno que nadie busca, pero que a veces nos encuentra. Miré el teléfono y marqué el número de Diego, pero no presioné el botón de llamada. Tal vez necesitaba tiempo para recuperarme, o tal vez entendía que entre nosotros todo había terminado. Él no me perdonaría, y yo nunca podría justificarme. Dejé el teléfono a un lado y me acerqué a la ventana. El mundo afuera seguía igual que siempre. Personas apresurándose, luces, coches. Y pensé, la vida continúa. Mi historia no termina aquí. Simplemente comienza de nuevo, con una página en blanco. Ahora lo sabía, el pasado no se puede cambiar, pero sus lecciones permanecen para siempre. Y solo de mí dependía cómo elegiría vivir de ahora en adelante.